Buenas tardes, nos encontramos en este espacio descubriéndonos para hablar un poco acerca de la educación y de los retos que actualmente pues esta presenta. Y aquí nos encontramos con nuestro invitado, el profesor Luis Eduardo Ramos Rodríguez. El profesor Luis Eduardo es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia en sistemas de la información, especialista en TIC aplicadas a la enseñanza y actualmente está cursando una maestría de recursos digitales aplicados en la educación. Dentro del perfil laboral del docente se encuentra que fue docente universitario, jefe del programa Infotep, docente de la básica secundaria y media específicamente en tecnología informática y actualmente es docente en competencias laborales y coordinador de la institución María Auxiliadora de Soledad. Bueno, profe Luis, coméntenos o háblenos sobre cuál es el contexto laboral actual en el que se encuentra. Bueno, actualmente me encuentro laborando en la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad, María Auxiliadora, directivo docente coordinador. Se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Soledad Atlántico. Más exactamente el barrio Centenario. Cuenta con dos sedes. La sede principal se encuentra en el barrio Mención y la segunda sede se encuentra en el barrio Polo. Rodeado de estratos 1 y 2, nos encontramos en una población bastante dispersa, con ambientes, con familias dispersas. Aquí digamos que lo típico aquí es la butifarra, que es conocida a nivel de Colombia. Y rica. Y rica. El merecumbé, patrimonio cultural de la nación. Aquí han habido personas conocidas como Checo Acosta, Alcia Acosta, como el Pacho Galán, digamos que son los referentes a nivel nacional. Profe Luis, cuéntenos ahora cuál es la diferencia de la educación en el siglo XXI con la del pasado. Bueno, actualmente la educación del siglo XXI se caracteriza por la diversidad de pensamientos, saberes e intereses que encontramos en el aula de clase. Un maestro se enfrenta a diario a un grupo estudiantil con diferentes características, cultura, tradiciones, proyecciones, que lo hacen único en ese momento. Eso para nosotros, o para el maestro, es un reto pedagógico, desde la atención de cada una de esas particularidades y donde hay que respetar los ritmos y formas de aprendizaje. Es ahí donde el docente asume que tiene que encontrar diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que indican o que permitan acompañar el proceso educativo a cada grupo de una manera idónea y relevante. No solo para ellos, sino también para la comunidad en general. Cerezo, 2006, afirma que los paradigmas educativos no han tenido un desarrollo sencillo. De hecho, su tránsito entre los actores educativos ha sido un cierto sentido tortuoso por las posturas polares presentes en el campo educativo. Eso quiere decir que la institución educativa, en un gran porcentaje, los docentes y directivos, ahí nos incluimos, siguen sin renovarse, siguen encuentran anclados todavía en la educación tradicional. Y entonces ocurre que los resultados en ese momento, cuando se hicieron, surgieron su efecto. Pero la sociedad avanza y todo va avanzando a ese mismo ritmo. En ese orden de ideas, los avances en la ciencia y tecnología, por ejemplo, obligan a que las prácticas educativas ya tengan que cambiarse, ya tienen que ser renovadas, y que los maestros revisen o modifiquen su quehacer educativo, integrando los procesos con herramientas, lo que nosotros denominamos la TIC, la tecnología de información y comunicación. Lo anterior coincide con lo que el pedagogo y filósofo español Gregorio Lori, en su entrevista Diálogo sobre Educación, o una antropología para una educación, el 24 de septiembre de 2021, afirma que hay un miedo a la escuela, miedo al futuro, ha llegado tarde a la búsqueda de soluciones. Esas son unas afirmaciones que él decía en su momento. Al hombre se le está criticando por ser incapaz de cuidar de todo. Lori es muy famoso por hablar muy filosóficamente y él mismo se declara un filósofo pedagogo. Valorar sobre el futuro más que el presente le preocupa, y lo de esta expresión, le preocupa la falta de oficio de la pedagogía en la actualidad.
Profe Luis, muy interesantes los aportes que nos regaló en la pregunta anterior y siguiendo esa misma línea, hablando del siglo actual, cuéntenos cuáles son esos actores que intervienen en el presente. Bueno, Restrepo, 2010, él describe unos actores en un artículo que él publicó que se llama Fin y Dimensión de la Educación. Y él describe 4 actores. Uno que es el sujeto educable, es decir, el educando como tal, que es por donde pasa todo el proceso de la educación. Gregorio Luria afirma que todos los niños nacen con un cuerpo que tiene límite por ser niño. Pero hay que ser sopenco, dice él con esas palabras, porque es muy directo, para darse cuenta que los niños en todas las épocas nacen con una característica común, nacen sin memoria. Una afirmación que es bastante profunda, viniendo de una persona que es bastante directa al decir las cosas. El segundo actor que describe Restrepo es la familia, como la primera institución educadora. Después habla de la escuela, que es el papel de educador como tal. Y después habla de las comunidades locales, que son las organizaciones sociales más cercanas a la escuela. Sin embargo, se menciona la relación docente-escuela-pedagogía en un escrito de la teoría pedagógica contemporánea de la Universidad de Cartagena, donde se habla de una correlación intrínseca de donde están esos 3 actores: docente, escuela y pedagogía. Y ellos definen que la profesión de docente en el ejercicio de la enseñanza del plantel oficial y no oficial en los diferentes niveles, lo que define el Ministerio de Educación. A estos docentes incluye dirección, coordinación, plantel educativo, supervisión escolar, etcétera, etcétera. Todo basado en unos términos de un reglamento en el Ejecutivo. Lo que ocurre también acá es que la profesión docente se inmersa también en una serie de competencias que apuntan al saber hacer y el ser. Paulo Freire define como la escuela, y ese es el segundo autor en esta definición también, como el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, etc. Sino en escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra de conocerse. Eso lo he tomado en la revista de Pedagogos. Es de ahí que la escuela no siempre se refieren a la parte física o material, sino cada una de las acciones fraternales, personales, que allí se viven y se aportan significativamente al individuo y a su formación. De esa manera es como la corriente pedagógica contemporánea se define en la escuela también como ese ambiente generador de conocimiento y competencia de manera agradable, enriquecedora, contextualizada y diversificada, donde todos participan en la magia de educar y ser educados en contextos reales, llenos de herramientas y estrategias pertinentes y adecuadas, coherentes, que le permitan al ser humano formarse y para la sociedad. Se hace un llamado a la reflexión que se concibe en la escuela hoy en día una relación distante de la función de docente y la pedagogía. Lo que tú, Lili, también decías, esa distancia que está viendo y es lo que en algún momento, él se cuestiona. También porque a veces ven a la escuela como un muro de paredes y también la misma tradición de esas teorías tradicionales, repetitivas. Y digamos que esa es la preocupación, que caemos en lo mismo. La pedagogía, que es el tercer actor que define acá, es el saber propio de las maestras y los maestros, que permite orientar el proceso de formación de los estudiantes, es el saber que hay que conocer la historia, que damos propuestas de los pedagogos. Entonces, todo eso, esta historia de pedagogía, toda esa historia como Luis decía, como es el siglo de oro de los pedagogos, que hacen aportes, entonces todo eso se está aplicando todavía. Entonces, digamos que ese trabajo de la pedagogía, donde uno escoge las estrategias más apropiadas para el desarrollo humano y construcción de una nueva Colombia, que es lo que todos queremos. La pedagogía es vista como una ciencia y relacionada con la educación y los valores del ser humano, integrada de una manera armoniosa, de forma que le permita a educadores, psicólogos, especialistas encontrar estrategias y fines y métodos necesarios para educar, formar y orientar. La calidad referirse directamente a cada uno de los actores de este proceso. Entonces aquí hablamos de calidad de la educación, desde una perspectiva innovadora. Entonces el concepto de calidad educativa acá aparece nuevamente y Yuri menciona también algo en su entrevista donde dice que la educación es la trascendencia de uno mismo, y aquí aplica mucho lo que se está hablando de la calidad educativa. Y menciona a Platón, para él es su gran referente, y él habla de Platón como su referente contemporáneo. Y él dice que es su referente contemporáneo porque todavía los conceptos que Platón hablaba en su momento son aplicables. E inclusive, él dice, todavía vuelvo y lo leo,
vuelvo y lo releo y todavía le encuentras cosas. Entonces, digamos que hay que tener el contacto riguroso del saber para cuidar el alma. Entonces, él habla ya del alma como esa capacidad de cuidar los conceptos. En esta cuestión de la calidad, se habla también de 7 claves de Cognito, que es una planificación que todo maestro debe tener para crear una calidad educativa. La planificación del programa, la evaluación y seguimiento del estudiante, organización del aula, educación inclusiva, parece ese concepto que hace años no tenía: contenido, pedagogía, identidad profesional, visión para la enseñanza y objetivo. Para Luri, la formación de los docentes, su riqueza, el lenguaje, es lo que se puede compensar en eso. Es decir, un docente estático no le aporta mucho a su educando, mientras un docente en formación crea fluidez verbal, eso es lo que le va a enriquecer al estudiante. Hay otra relación también de los actores que se habla de la relación pedagógica maestro-estudiante. Es la práctica que más se ve y la que se desarrolla en el evento pedagógico. Es la interacción constante entre esos dos principales actores. Debe estar basada en unos valores y principios que se basa esta relación. Eso trasciende en algo que se llama la parte motivacional, la parte emocional. Y es beneficio desde las necesidades, porque el docente conoce las necesidades de su estudiante y se apropia de ella en el sentido de que pueda aportarse para digamos, desenvolverse en el contenido programático, en las mismas prácticas pedagógicas. Bueno, profe, háblenos en este siglo presente, para usted, bajo su opinión, cómo debe ser la activación de los saberes, cómo debe ser ese proceso de aprendizaje y enseñanza y cómo debe ser la evaluación. Bueno, en este siglo, te voy a comenzar por el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta pregunta, existen diversos factores que rigen el tipo de aprendizaje. Se necesita, hay varias cositas que son muy novedosas en este siglo. Por ejemplo, la mundialización, las nuevas tecnologías. Ya hablamos de la economía, la evolución de los mercados. Ya hablamos de los retos medioambientales, los políticos. Entonces esto hace que influyan directamente en el modelo de educación que los estudiantes reciben en cada país, dependiendo uno de estos factores que está influyendo. La UNESCO señala que necesita un enfoque único como para preparar a los jóvenes para futuras generaciones, pero hay una serie de competencias, y esta es la parte que es muy acertada de la UNESCO. Hay una serie de competencias que merecen ser tomadas en consideración. Es decir, no solamente prepararlos como nosotros tenemos, sino que hay una competencia que nos están llevando a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje debamos tenerlo. Esas competencias pueden ser para resoluciones colaborativas, problemas que son persistentes, soluciones claras. Estudiantes deben tener oportunidades de reflexión, de capacidad de análisis, de pensamiento crítico y tener iniciativa. Entonces, para una visión general del aprendizaje de este siglo, hay una serie de habilidades que están descritas de la siguiente manera. Por ejemplo, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos. ¿Sí? Aprender a vivir juntos. Razonamiento, resiliencia y responsabilidad. Entonces, miren que ya estamos hablando de unas competencias que a veces no son tomadas en cuenta, como llaman competencias blandas, competencias del pensamiento emprendedor, trabajo en equipo, interconexión, comunicación, colaboración, pertinencia, respeto. Y hay materias fundamentales, eso sí, son claras, como en inglés, lectura, literatura, idioma en uno, arte, matemática, economía, ciencia, geografía, historia, gobierno, educación cívica. Y miren que quiero cuando me mencionan educación cívica, porque a veces no he tenido en cuenta. Pensamiento crítico, competencias técnicas y de evolución, ciudadanía cívica, entonces competencias metacognitivas y alfabetización o actualización de comienzo de medios de comunicación y tecnología. Cuando dice medios de comunicación y tecnología es porque ya nos están metiendo unos nuevos conceptos. Por ejemplo, a veces nos hablan de movimiento maker, proyecto STEAM, realidad aumentada, conceptos nuevos, inteligencia artificial. Conceptos nuevos que ustedes ahorita hablaban de una nueva plataforma que puede crear ensayos, que puede hacer música. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a influir nosotros? Entonces, es una serie de cualidades que nosotros debemos tener para poder aprender algo.
Warner en el 2010, que lidera un grupo de cambio de la Universidad de Harvard, plantean como necesario tener pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y liderazgo, agilidad y adaptabilidad, iniciativa y espíritu empresarial, comunicación afectiva y oral, acceso y análisis de información, curiosidad y imaginación. Entonces, y recordemos lo que siempre se dice: aprender a conocernos, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Con la cuestión de la activación de saberes, bueno, existen unas recomendaciones para activar saberes. Se habla mucho del choque de conocimiento, sería una estrategia muy chévere que tú permite, digamos, activar los conocimientos previos. Se puede hacer con situaciones de discrepancia, con preguntas incongruentes que pueden activar esos saberes. Se puede desarrollar una discusión guiada, eso tiene que ser bien planificada, muy informal, para que todos puedan interactuar de una manera espontánea, digamos así. Pero eso sí, tiene que ser algo bien planificado. También la famosa lluvia de ideas, una manera de hacerlo, lo que uno llama la tormenta de ideas, que pone cada uno idea y sale una conclusión así. Y hay una estrategia de preguntas exploratorias, es una estrategia que uno utiliza. Las preguntas son fundamentales para uno activar saberes. Y hay objetivos como estrategia de enseñanza, es decir, el objetivo que tú planteas para un curso, algo que el mismo estudiante ponerlo inmerso para que ellos planteen esos objetivos. Eso también ayuda mucho a activar esos saberes. Para la evaluación, entonces, el otro para la evaluación de este siglo, pues hay una competencia muy clara de pensamiento crítico e innovación, como la creatividad, emprendimiento, lo que venimos conversando, Jessica, habilidades para resolver dificultades, pensamiento reflexivo, toma de decisiones razonadas, competencias interpersonales, organización, colaboración, sociabilidad, empatía, compasión, competencias interpersonales, autodisciplina, flexibilidad, estabilidad. Mire todo lo que yo tengo que tener esa competencia, integridad, autorrespeto, para yo poder agregarlo en un tema de evaluación. Y en el marco de la competencia del desarrollo del siglo XXI, exige un docente nuevo que pueda mantener ese rol. Se convierte en un docente que tiene que evaluar con una innovación, que transforme el papel de docente en una perspectiva orientadora. Entonces, aquí la evaluación se convierte más que evaluación, es orientar a esos chicos a ese proceso. Más que evaluar, es influir en la dinámica mundial de la tecnología, es influir en que esos chicos puedan llevarlos a todas esas competencias que te mencioné, de pensamiento crítico, resolución de conflictos, competencias personales, y llevándolo, y bueno, como evaluador, el docente debe transformar su rol en ese ejercicio, que es una evaluación formativa, que permita que el estudiante reconozca sus avances, sus logros, los esfuerzos para realizar sus metas de aprendizaje, y para seleccionar adecuadamente su información pertinente en la nube. Entonces, cuando yo te hablo de todo eso, quiere decir que las TIC nos revolucionaron gran parte del proceso, y nosotros prácticamente tenemos que ser guía para que ellos puedan alcanzar la meta. Nosotros como evaluadores tenemos que encontrar los medios más apropiados para evaluar su apropiación. Entonces aquí nosotros vamos a evaluar como la apropiación, que ellos puedan alcanzar esa meta, esas competencias que mencionamos anteriormente. Y digamos que esto apenas inicia. Para mí, y leyendo a muchos escritos, digamos que eso va a ser el reto, que va a ser una evaluación más de guía, más de apropiación, más que los mismos chicos se apropien o los mismos estudiantes se apropien de esa teoría. Muchas gracias. Profesor Luis, muchísimas gracias por sus aportes. Realmente fueron muy valiosos, y sobre todo en este proceso, que bien como empezamos la entrevista, era un reto inicial en donde partíamos de un término que era descubriéndonos, y realmente todas sus respuestas aportaron precisamente a este proceso en el que estamos
desarrollándonos y que estamos llevando a cabo. Así que nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos aportado sus valiosos conocimientos y por habernos recordado todos estos autores y todos estos conocimientos que en este siglo son muy importantes para los docentes de todas las instituciones. Muchas gracias, Jessica, y el aporte de las teorías contemporáneas son vitales en estos momentos para poder aplicar el rol de docente en este nuevo ciclo. Bueno, que esté muy bien. Gracias.